Buenas tardes, mi nombre es Paul Moreno y voy a presentar el tema Inclusión educativa de los alumnos con necesidades educativas especiales asociados a discapacidad visual en España. Iniciaré hablando un poco acerca de la discapacidad visual, que según Lovera es una condición que afecta directamente la percepción de las imágenes en forma total o parcial. Conocemos la importancia de la visión junto con el resto de los sentidos para interactuar con nuestro entorno, aprender de él y obtener los estímulos que nos permitan seguir aprendiendo. Ceguera es la pérdida total de visión. Las personas que han adquirido la ceguera congénita o adquirida tendrán que utilizar otros sentidos para poder obtener los estímulos necesarios que les permitan interactuar y aprender. Otra condición que se encuentra dentro de la discapacidad visual es la baja visión, el cual es el impedimento funcional de la vista aún después de tratamiento o corrección, lo cual está relacionado con la agudeza visual o el campo visual. Es decir, las personas con baja visión pueden ver poco, aunque a lo mejor no pueden formar correctamente los objetos que están viendo, o no pueden ver completamente el campo visual como el resto de las personas. Pueden ver a lo mejor una parte solamente, fraccionado, seccionado. Antecedentes históricos de la educación a discapacitados visuales en España. Como en muchos otros países, la educación para discapacitados no fue tomada en cuenta por cientos de años. Fueron muy pocos los esfuerzos individuales de personas que se dieron a la tarea de enseñar y proteger a las personas discapacitadas. En el caso de los ciegos, muchos vivían en la pobreza o vivían de la mendicidad, es decir, de la caridad. La relación entre discapacidad visual y dependencia ha sido una constante en todas las sociedades. Esta concepción y la baja prevalencia son las causas de que, hasta épocas muy recientes, no se hayan potencializado las posibilidades de las personas que la padecen. En España, en 1938, se crea la Organización Nacional de Ciegos Españoles, denominada ONCE, la cual sería la encargada de brindar la educación a las personas con discapacidad visual en el país en los siguientes años, desde la educación infantil, primaria, secundaria, e incluso se les enseñaba a través de la ONCE oficios para que pudieran ejercer en su edad adulta. Con la Ley sobre Integración Social de los Minusválidos en 1982, se establece la ordenación de la educación especial, donde se busca la normalización e integración escolar de los estudiantes discapacitados. A partir de este momento, de 1982, comienza el Estado a integrar a las personas discapacitadas a los centros ordinarios, es decir, a las escuelas públicas. Ya no debían ir a centros especializados para recibir la atención que requerían, aunque en ese momento la integración, aunque los alumnos estaban en las escuelas ordinarias, se les atendía por fuera a través de mecanismos especiales. A partir de ese momento, la ONCE pasa a convertirse en un apoyo a los centros ordinarios en la búsqueda de la integración de los alumnos con discapacidad visual. Una de las estrategias que adoptaron fue convertir sus centros, que en un inicio eran centros educativos, los convierten en centros de recursos educativos, CRE. La ONCE convierte sus centros en los CRE, con funciones educativas de orientación, seguimiento, evaluación y facilitación de recursos, tanto para alumnos con discapacidad visual como para profesionales que los atiendan. Es decir, la ONCE se convierte en un apoyo directo a la educación de los alumnos con discapacidad visual, apoyándoles tanto con materiales como con seguimiento e incluso apoyando la formación de profesionales en la búsqueda de la atención a la discapacidad visual. La organización de los CRE viene de esta manera: el colegio específico donde se sigue atendiendo a discapacitados visuales que lo requieran, unidad de rehabilitación donde se enseñaba a
tanto la rehabilitación para discapacitados visuales como a las personas que quisieran ser parte de la unidad de producción de recursos, donde la ONCE comienza a crear y a apoyar a los centros ordinarios con materiales para el trabajo de la discapacidad visual. Y por último, el equipo de apoyo para la educación integrada, la cual se acerca a las escuelas donde hay alumnos con discapacidad visual y les apoya directamente tanto a ellos como a la organización, al profesorado. Continuamos con la Ley Orgánica de Educación de 2006. Se ahonda en el compromiso social de los centros de realizar una escolarización sin exclusiones, respondiendo a los principios de calidad y equidad. Aquí mencionaba que en 1980 los alumnos con discapacidad visual y todos los alumnos con necesidades educativas especiales se encontraban dentro de las escuelas ordinarias, pero eran tratados en unidades particulares de especialización. A partir de 2006 se busca que los alumnos con necesidades especiales, educativas especiales, ya sea asociados a discapacidad o cualquier otro, sean atendidos dentro del mismo aula con el resto de sus compañeros y alcancen el mismo nivel de aprendizaje. Así que vamos con inclusión. La educación inclusiva se plantea para trabajar en la consecución de los objetivos fundamentales, la defensa de la equidad y la calidad educativa para todos los alumnos, sin excepciones, y la lucha contra la exclusión y la segregación en la educación. A partir de ese año, no nada más en España, sino en muchos países del mundo, se busca que los alumnos con necesidades especiales ya no sean atendidos por fuera, sino sean atendidos junto con el resto de sus compañeros en el aula ordinaria. Bueno, aquí tenemos una estadística que es el total de alumnos, comenzamos con esta, es el total de alumnos con necesidades educativas especiales en España en el ciclo 2017-2018, que fue el dato más reciente que pude encontrar, donde vemos que en España hay un total de 222.540 estudiantes con necesidades especiales, educativas especiales, de los cuales 186.134 son tratados en escuelas ordinarias, es decir, a través de la educación pública, y 36.406 son tratados a través de educación especial específica. De este porcentaje, de esta cantidad, podemos ver en esta tabla cómo se encuentra por discapacidades, la cantidad de alumnos que hay en España. Podemos ver que hay 3.598 alumnos con discapacidad visual, de los cuales 3.491 son atendidos en las escuelas ordinarias y solamente 107 son atendidos en educación especial específica. Esta última tabla es sobre las necesidades educativas especiales de los estudiantes en España y vemos que el 1.9 de todos son los que presentan discapacidad visual. Así que, como podemos ver, la inclusión educativa en España consiste en que el estudiante sea tratado en el aula ordinaria junto con el resto de sus compañeros. Y aquí viene el rol del docente. En España, al igual que en México, el docente tiene que ser capaz de adecuar sus clases, de adecuar el currículo, de adecuar sus actividades y de adecuar los materiales de acuerdo al alumnado que tiene, ya sea con una necesidad educativa especial asociada a debilidad visual, a discapacidad visual, o a cualquier otra. Aquí podemos ver algunos ejemplos de adecuaciones que puede hacer un docente que se vea frente a un alumno que tenga discapacidad visual, el uso de materiales con relieve, la organización del espacio que favorezca al alumnado y por supuesto las adecuaciones curriculares, es decir, no enseñarle cosas distintas solamente porque tiene una discapacidad, sino adecuar
lo que se está enseñando a todos en general para que este alumno también lo pueda aprender. El uso de tiflotecnología también es otra de las formas en que el docente y la escuela pueden apoyar la inclusión del alumno con discapacidad visual. La tiflotecnología es el conjunto de técnicas, conocimientos y recursos encaminados a procurar a las personas con ceguera o discapacidad visual grave los medios oportunos para la correcta utilización de la tecnología. Aquí podemos ver una talking calculadora, una calculadora hablante, eh, la reglilla para elaborar textos en braille, estos lentes que ayudarían las personas ciegas o con baja visión a poder leer textos que no estén en braille. Y así como estos, hay muchas otras tecnologías que el profesorado puede buscar y puede acercarse a organizaciones que los apoyen. Otro apoyo que tiene tanto el alumno como el profesor es la unidad de apoyo a la educación especial, que en España hay 6.864 unidades, de las cuales 4.364 están en los centros públicos. La función de estas unidades son apoyar al profesorado en la planificación de la participación del alumnado con discapacidad en las actividades generales del aula y del centro. También acompañar, cuando sea necesario, a los alumnos con discapacidad en actividades ordinarias dentro del aula y del centro. Y por último, desarrollar actividades específicas para cada alumnado con discapacidad. Es decir, es un apoyo similar a lo que trabaja USAER aquí en México en las escuelas públicas. Y los servicios de atención a la educación integrada, que son los que presta la ONCE, que comentaba, que se acercan a las escuelas y a los estudiantes con discapacidad visual para apoyarles. Presentan diversa cantidad de servicios que van desde el asesoramiento y orientación familiar hasta la entrega de material didáctico, de material tiflotecnológico que les permita esta integración. En conclusión, los estudiantes con discapacidad visual en España tienen grandes ventajas frente a la dificultad que presentan en otros países, gracias a estos apoyos principalmente de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que no deja de lado a ningún ciego y apoya directamente en todas las comunidades a las instituciones educativas. De mi parte es todo. Muchas gracias.